El diario El País dice en portada lo siguiente: Tsipras salva el rescate pese a la rebelión en su partido. El acuerdo recibe el apoyo mayoritario en medio de fuerte tensión en las calles. Y en páginas interiores leemos: el Parlamento griego aprueba el rescate pese a la fractura de Syriza. La presidenta del Parlamento griego, que se llama Zoe Constantodopoulou, califica el pacto de chantaje. En la página 4 tenemos que Bruselas propone un crédito puente a Grecia para verano. Londres insiste en que no pagará. Y el diario El Mundo dice también en portada lo siguiente: el Parlamento griego aprueba los ajustes, con Syriza dividido. Altercados en Atenas preceden a una votación en la que 39 diputados del partido de Tsipras le dan la espalda. Y en páginas interiores, lo encontramos en la sección de Economía, dice lo siguiente: Tsipras contra las cuerdas tras el cisma abierto en Syriza. Saca adelante el pacto, pero 32 diputados de su partido votan en contra, Varoufakis incluido. Otro artículo leemos lo siguiente: los cócteles Molotov regresan a Atenas. Surgen disturbios en una manifestación pacífica contra un acuerdo que algunos tachan de esclavista. Vamos a ver, creo que aquí tenemos que diferenciar claramente de lo que más ruido hacen de la realidad. La realidad es que el líder que ha promovido todo esto, que ha sido Tsipras, y que ha demostrado una irresponsabilidad rayana en el disparate más absoluto, cuando él, en ejercicio de los poderes que le había dado el pueblo griego, que era el jefe de gobierno, en lugar de decidirse a decir que sí o a decir que no a un acuerdo que era mucho mejor para Grecia que el que al final se ha firmado, va el tío y en un acto de cobardía y de miseria moral poco comunes, lanza al pueblo griego la patata caliente para que sea el pueblo griego quien decida qué es lo que se hace. Bien, con esto, este personajillo lo que consigue es dividir al pueblo griego en dos mitades, no cumplir con sus obligaciones y organizar un follón impresionante. Porque luego, además, en el colmo de los colmos de los disparates, porque ya es que esto llega casi al infinito, él aconseja votar que no, es decir, que no se apruebe el acuerdo que él traslada al pueblo griego en vez de ser quien tome la decisión, como era su obligación como presidente del gobierno y para eso le pagan, y lo que hace es negociar otro que es muchísimo peor para el pueblo griego. Esto, la verdad, es que es un disparate total y absoluto, y yo creo que lo que tiene que hacer este señor pues es convocar nuevas elecciones y ver qué pasa. Eso por un lado. Primero, yo diría, en el tema griego, el disparate, el comportamiento irresponsable total del señor Tsipras. Bien, Tsipras, de todas maneras, le ha visto las orejas al lobo porque, claro, es que la situación de Grecia en el día a día, la vida diaria de los ciudadanos, se ha hecho imposible. Miren ustedes, en este momento los supermercados griegos están prácticamente desabastecidos. Recuerdan a los mercados venezolanos del señor Maduro, al que tanto quiere y adora el señor Iglesias, y que es lo que pretende implantar en España si es que llega al poder, cosa que veo muy difícil porque cada vez lo tiene peor. Bien, eso por un lado. Por otro lado, hay un tema que es más grave si cabe, es que Grecia depende al 100% para el abastecimiento de medicinas, de todo tipo de medicinas, del exterior. Y al haberse implantado un sistema de control de capitales, resulta que las multinacionales que fabrican las medicinas o que producen las medicinas ya no se las pueden vender a Grecia porque Grecia no les puede pagar. Y lógicamente no se las dan. Bien, la semana pasada Grecia se quedó ya sin drogas anticancerígenas, como se llaman en el lenguaje anglosajón, anticancerígenas. Pero es que esta semana Grecia se ha quedado sin insulina. ¿Se imaginan ustedes lo que es un país sin insulina? ¿Cuántas personas pueden morir como consecuencia de que no hay insulina? Porque es que además, cuando suceden estas cosas, todo va a peor, porque ¿qué es lo que hacen los farmacéuticos? ¿Qué es lo que hacen los almacenistas que tienen medicinas? Pues se las guardan, las vehiculan al mercado negro, donde pueden obtener por ellas pues probablemente un precio entre 5 y 10 veces el precio de verdad. Es decir, la situación de Grecia es caótica. Es decir, Tsipras no solamente ha provocado una fractura brutal entre los griegos, sino que además ha llevado al país al caos más absoluto. Y este caos, bueno, es lo que le ha llevado a que en una situación desesperada ha tenido que aceptar lo que le han puesto encima de la mesa.
Ajá. El tema va a tardar semanas en arreglarse, porque, bueno, ahora tendrá que verse cómo se empieza a dar dinero a los bancos griegos, cómo los bancos griegos se empiezan a abrir. El control de capitales no se va a levantar con facilidad, pero de alguna manera Grecia tendrá que empezar a abastecerse de artículos de primera necesidad, y dentro de los artículos de primera necesidad están, por supuesto, las medicinas. Entonces, el caos es verdaderamente tremendo, justo además cuando empieza el verano. Bueno, mi hijo, que ahora mismo es que ha terminado la PAU y está recorriendo con unos amigos en Interrail Europa, pues dentro de 4 días va a estar en Grecia, y la verdad es que a mí me da un poco de miedo de que lo que pasara, pero por otro lado va a ser, creo, una experiencia para él y sus amigos del Británico de Madrid el ver un país en una situación cercana al caos. Pero esto hace que muchos turistas no vayan a Grecia. De hecho, España va a tener este año el año récord de los récords de turismo, precisamente por lo que ha ocurrido en Túnez, donde evidentemente nadie va a ir a un país musulmán en su sano juicio este verano, y el caso de Grecia, donde mucha gente, bueno, tampoco va a ir, porque está muy poco claro qué va a pasar, cómo van a encontrar los alimentos, cómo van a poder aprovisionarse y qué es lo que va a ocurrir allí. Entonces, bueno, esta es la situación. En todo caso, que lo que quería decir es que por mucho que la izquierda pegue gritos y diga que esto es un chantaje y que esto es una humillación y que soy patatín y que soy patatán, lo cierto y verdad que el pueblo griego está harto y lo que quiere es que las cosas se empiecen a ir razonablemente bien. Por otro lado, muchas de las medidas que van a tener que tomar es que tienen toda la lógica del mundo. Lo que no podía ser es que los griegos se jubilen, las mujeres a los 50 años y los hombres a los 55, que sea el país que la sobrevida de un jubilado sea un 50% mayor que la media de la Unión Europea. Es que eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido la falta de control que había en todo. Por ejemplo, hay decenas de miles de jubilados fallecidos que siguen cobrando porque eso ni se controla ni nada. Y luego después el auténtico desastre que es el país en sí mismo. Entonces, yo creo que esto va a ayudar seriamente a Grecia porque, afortunadamente para los griegos, la eurozona, o mejor dicho, la Troika, es decir, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, van a monitorizar la marcha de la economía griega. Y la economía griega no va a estar en manos de la panda de golfos, tanto de la derecha como de la izquierda, que son una panda de inútiles, en los próximos meses hasta que las cosas se empiecen a arreglar. Y de esa manera probablemente Grecia pueda acabar saliendo del caos en que los unos y los otros la han acabado metiendo. Así que bueno, vamos a ver, yo creo que el tema Grecia tardará en levantar cabeza, vamos a ver muchas dificultades técnicas de aplicación del tema, y de todas maneras hay una cosa que, bueno, el propio Fondo Monetario Internacional lo ha reconocido, bueno, lo ha afirmado y lo han reconocido también la Comisión y el Banco Central Europeo, y es que Grecia no puede devolver su deuda. Igual que España tampoco puede devolver su deuda, Grecia no la puede devolver. Y vamos a ver qué es lo que pasa, porque el acuerdo presupone que Grecia sí va a poder devolver su deuda, y eso está por ver. Suscribo todo lo que acaba de decir, totalmente. Bueno, yo quisiera decir que Tsipras lo primero que debería haber hecho es procesar al gobierno anterior, al gobierno que dio el relevo él. Eso en primer lugar. Lo segundo que tenía que haber hecho, después de haber sometido a referéndum las medidas de la Troika y ahora encima firmar unas medidas peores de las que se les propuso en una primera instancia, es dimitir. Y tercero, ir urgentemente al psiquiatra, pero urgentemente. Porque lo que está pasando en Grecia, según he escuchado esta mañana a unos analistas alemanes, pueden pasar más de 30 años para que Grecia vuelva a levantar cabeza. Y ahora la izquierda europea lo que vende es la situación de esclavismo a la que se le está abocando a Grecia, como si ellos no hubieran sido dueños de su propio destino, como si todas las medidas que pasaban, de toda Grecia solo hay declaradas 32 piscinas. Bueno, pues esto es por imposición de Zeus. Esto no eran ellos, sino que se lo imponían desde el Olimpo, y ellos no tienen ninguna responsabilidad. Son irresponsables, como Juan Carlos. No tienen responsabilidad ninguna. Otra cosa que quería comentar es que parece mentira que teniendo un ministro como Varoufakis, que se jactaba él mismo y todos los medios de que era especialista en teoría de juegos, pues parece que el modelo halcón paloma se ha vuelto en su contra. Todo el mundo sabe que en la teoría de juegos, el modelo halcón paloma, pues normalmente el que toma siempre el primer movimiento, pues se lleva las de ganar. Normalmente la situación
más perjudicial es que los dos escojan el movimiento Halcón. Halcón y Paloma, como sabe y ha dicho alguna vez don Roberto, pues Halcón es una estrategia agresiva y Paloma pues el que lleva una estrategia más débil, ¿no? Pues precisamente yo creo que la teoría que él pensó es que, siendo de una manera agresiva como empezaron las negociaciones, que la Unión Europea, que la Troika iba a chantar y que finalmente pues ellos impondrían sus medidas por el miedo que tendría Europa a que Grecia saliera del euro. Nada más lejos de la realidad, ya podemos ver la situación a la que está abocada Grecia en un futuro próximo y al día de hoy, pues en las carencias que ha comentado Roberto, pues que son carencias que son propias de países tercermundistas. Y una cosa que le quería que Roberto me diera su opinión como especialista y como técnico es que muchos economistas, don Roberto, están valorando que más que la salida del euro de Grecia, ya la situación que tienen es que una de las posibles salidas, o incluso la única que le puede quedar, es acuñar una moneda paralela, poner en circulación un dracma devaluado que tuviera como referencia el euro. Y que, entre otras cosas, como ha nombrado usted lo del turismo, entre otras cosas beneficiaría a Grecia porque, lógicamente, mucho turismo que se va al norte de África y a Turquía, pues podría redundar ese turismo europeo que tiene euros, ir a Grecia y alimentar la economía griega. ¿Qué opina acerca de esta solución? No, yo creo que eso es incompatible. Eso es no conocer bien cómo funciona el sistema. Ahora mismo se ha apostado por el euro y a trancas y barrancas irán por el euro. El que tengan una moneda dual no tendría ningún sentido, porque, bueno, ¿qué pasaría con la gente que tiene depósitos en euros? Eso dicen toda la gente, efectivamente, muy bien, porque claramente lo primero que se viene a la mente, no decir, es que todos los depósitos que fueran en euros, que se tuvieran, o sea, no habría corralitos, se respetarían. Ya, pero de todas maneras, un país que tenga dos monedas diferentes, eso acaba no funcionando. Y además, mira, hay una ley en economía que se llama la ley de Gresham, según la cual la moneda mala expulsa a la buena. Sí. Es decir, al final, eso que la moneda mala, que en este caso sería el dracma, acabaría expulsando a la buena por todas una serie de razones. Porque, claro, por ejemplo, ¿qué pasa con los funcionarios? Que son muy importantes en el país. ¿Cómo se les paga? ¿Les pagan en dracmas o les pagan en euros? Y si les pagan en dracmas, ¿en qué relación? Es decir, si ellos ganan 100 euros o 1.000 euros al mes, ¿les pagan 1.000 dracmas al mes o establecen un tipo de cambio? Vamos, en pocas palabras, creo que no merece la pena perder el tiempo en eso. Eso sería lo que hubiera ocurrido si el Parlamento griego no hubiera aprobado el tema, pero eso no es el caso y por lo tanto creo que no merece la pena hablar de ello. Es decir, Grecia va a seguir en el euro y van a seguir con euros. Sí quisiera decir una cosa. Fijaros en lo siguiente. Se hace mucho hincapié en que parte de la izquierda está en contra de la izquierda más radical y algunos de extrema derecha, porque los extremas se tocan, se está en contra de lo que se ha firmado. Pero fijaros en lo siguiente, por hacer matemáticas y ver lo que quiero explicar. Imaginemos que la mitad de la izquierda está en contra y la mitad a favor. Más o menos es así como ha salido en el Parlamento. La derecha del anterior gobierno está a favor del tema y entonces entre la derecha al 100% y la mitad de la izquierda suman una mayoría amplísima política de apoyo al tema. Por lo tanto, el que haya una serie de grupos de izquierda, o la mitad de la izquierda, si se prefiere, que esté en contra del tema no significa nada, porque digamos que el acuerdo está apoyado por una mayoría política suficiente para poderlo mantener. Ahora lo que hace falta es ver, y esto sí es muy importante, que lo antes posible, a la mayor brevedad posible, el Banco Central Europeo empiece a inyectar dinero a los bancos griegos, se abra el corralito, la gente empiece a poder sacar dinero, probablemente de una manera gradual, porque no les dejarán sacar todo lo que quieran de inmediato, y poco a poco que se vaya normalizando la situación, de aprovisionamiento, que se empiecen a importar medicinas, que se empiecen a importar alimentos, que se importan en una parte muy significativa, y tirar adelante con el tema y a ver qué va pasando. Entonces, es muy importante que la rapidez en la normalización de la vida de los griegos, es decir, que los griegos, el griego del común, el griego de la calle, vea que su vida no está condenada, que aunque sea más pobre, es algo más pobre, pero que sigue estando en el euro, que sigue pudiendo comprar medicinas, que sigue pudiendo comprar alimentos, que los supermercados están abastecidos, etcétera, etcétera. Eso es lo importante y eso llevaría
a quedar en nada cualquier protesta de la izquierda o de la extrema izquierda.